Y bien, en esta ocasión, querido amigo, hermano y oyente de este canal, te quiero presentar otro libro. También, Sé un líder sabio. Sé un líder sabio de Juan Obando. Este libro fue escrito en el año 2016. Y a manera de presentación, el libro Sé un líder sabio del pastor Juan Obando procura mostrar mediante la palabra de Dios y los ejemplos que el tema de la sabiduría es algo sencillo y no imposible de alcanzar. Dios desea que todos seamos sabios y que tomemos con mucho interés el tema. ¿Te has preguntado alguna vez si eres sabio? ¿Quieres serlo? ¿Estás dispuesto a hacer algo para lograrlo? La pregunta puede ser una confrontación, un desafío o simplemente un interrogante. La perspectiva bíblica es que todos podemos ser sabios. Ahora, ¿nuestra sabiduría será de Dios o será mera inteligencia? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir por medio de este libro, dice. Acerca del autor. El pastor Juan Obando es consejero pastoral, conferencista interdenominacional, consultor psicológico profesional, counselor, director de la Escuela de Liderazgo Efectivo, es miembro activo en la Mesa Nacional de la Convención Bautista Argentina y copastor de la Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial. Además es autor del libro Sanando Nuestro Pasado y lo que debes saber antes y durante el noviazgo. Se encuentra casado con Cynthia Bartley, con quien tiene una hija llamada Leila Carolina. Bien, presentado, vamos a empezar a leer este libro, Sé un líder sabio, y nos dice entonces la introducción de este libro. La Biblia demanda, acá estamos, introducción. Dios desea que todos seamos sabios y que tomemos con mucho interés el tema de la sabiduría. El título no es pretencioso ni algo imposible de lograr. ¿Te has preguntado alguna vez si eres sabio? ¿Quieres serlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo para lograrlo? La pregunta puede ser una confrontación, un desafío o simplemente un interrogante. Es lo que recién decía, ¿no? Que está también en la tapa, en la contratapa. Sé también que es una pregunta que antes de ser respondida requiere una profunda reflexión. No obstante, algunos tal vez se creen sabios en su propia opinión. La perspectiva bíblica es que todos podemos ser sabios. Ahora, ¿nuestra sabiduría será de Dios o será mera inteligencia? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir por medio de este libro. La Biblia nos demanda en Proverbios 4, 7, ¿no? Proverbios 4, 7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. A modo de introducción quiero compartir algo que escribió Mike Murdock en un comentario sobre la sabiduría. El propósito es llamar tu atención y que te des cuenta de su importancia, dado que la sabiduría abarca todo lo que alguien pueda experimentar en la vida y prácticamente de ella depende su resultado. El secreto maestro de la vida. Es la llave maestra de todo milagro y bendición que usted recibirá durante su vida. La sabiduría lo capacita para ver las circunstancias a través de los ojos de Dios. Es la puerta a la armonía y la felicidad en el hogar. Lo capacita a ver el propósito de Dios en sus problemas. La sabiduría determina su riqueza, la sabiduría determina su favor, la sabiduría determina su salud, la sabiduría determina su éxito, la sabiduría es el portón dorado a la grandeza, la sabiduría es el imán misterioso para los milagros, la sabiduría es el persuasor invisible en las negociaciones, la sabiduría es el arma imparable de los guerreros vencedores, la sabiduría es el secreto de los matrimonios exitosos, la sabiduría es la única arma necesaria para ganar cualquier guerra, la sabiduría es el puente desde la pobreza a la prosperidad. La sabiduría es la llave de oro para recobrarse de cualquier problema. Como puedes ver, la sabiduría sirve para todo y la necesitas si quieres vivir mejor, honrar a Dios, conocer a las personas, relacionarte correctamente, elegir a tu futuro cónyuge, emprender un negocio, cambiar de trabajo,
saber ubicarte en el trabajo y que éste te beneficie, hacer un viaje, tener un buen liderazgo, no cometer tantos errores y mucho más. Esa es la introducción. Y ahora vamos al capítulo 1. Mi experiencia personal, la del autor. Ruego a Dios que te sirva en tu búsqueda de la sabiduría. Este libro no contiene todas las respuestas en cuanto al tema. Sí pretendo que su aporte te sume y te sirva. Es lo mismo que pretendo yo compartiéndolo. He sido por años alguien que ora por más sabiduría. Y el Espíritu Santo un día me preguntó, ¿tú que pides sabiduría, sabes lo que significa y para qué sirve? Estas preguntas hicieron que me pusiera a leer y a estudiar más sobre el tema. Aunque no pretendo haberlo alcanzado, he tenido muchas experiencias que pueden servirles a otros de advertencia. Como sé que la sabiduría es muy buena para todo, por consiguiente decidí escribir algo sobre ella y comienzo con mucho temor y temblor de Dios por varios motivos. En primer lugar, porque no me considero sabio. Reconozco que he cometido muchos errores en mi vida. Demasiadas cosas afectaron e influyeron en mí y me hicieron sufrir como para que no me considere sabio. No obstante, quiero hacer mi aporte y compartir mi experiencia para que otros no sufran lo mismo. Sé que la sabiduría proviene de Dios y el temor a Dios es su principio. También reconozco al rey Salomón, quien fue alguien como nosotros. En vez de pedirle a Dios cosas banales, le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. En segundo lugar, por saber que el tema es muy importante y debe ser conocido. Es lamentable que muchos se jacten y se crean sabios en su propia opinión y sigan sufriendo por no ser sabios. Sin ir más lejos, mira a tu alrededor entre tus familiares o amistades. ¿Cuántos darían mucho para poder cambiar el pasado que les tocó vivir? Novios que se casaron y al poco tiempo sufrieron la separación y hoy les toca vivir un doloroso presente. Personas que permitieron que alguien comenzara a vivir con ellos hasta que después se adueñó de todo. Empresarios que terminaron estafados por sus propios socios. Líderes elegidos por su apariencia y conocimientos, pero sin el carácter de Cristo, y terminaron provocando divisiones y partidismos. Personas que se les dio un poder legal y abusaron de su poder para desviar fondos para sus cuentas personales. Haber firmado algún papel apócrifo, falso, que resultó en un fraude que le costó la cárcel. Alguien que comentó algo a quien no debía y terminaron siendo difamados. A modo de broma, mi hermano Lionel, ya fallecido, decía, la experiencia es una virtud que adquieres al igual que un peine que te regalan cuando ya te quedaste pelado. Otro dicho dice, el mal juicio te da experiencia y la experiencia te da buen juicio. Muchos dicen, qué diferente hubiese sido mi vida si habría tenido la experiencia y los conocimientos que tengo ahora. La experiencia es el capital más grande y valioso que tenemos. No nos pertenece y nadie nos la puede quitar. A su vez de ella se nutre la sabiduría para aconsejar a quienes desean disfrutar la vida. En este camino que hemos comenzado a recorrer juntos seguramente hay mucha ignorancia y mucha sabiduría por descubrir preguntas a responder y muchos conceptos que aprender. En definitiva, yo también soy uno que está en la búsqueda de la sabiduría, y en esto me uno a la intención de Giovanni Reale cuando dice, quisiera que estas páginas lograran que el lector estuviera más dispuesto a escuchar el mensaje realmente constructivo de la sabiduría antigua como verdadero tratamiento de los males del hombre de hoy, deseando ayudar al hombre contemporáneo tan deteriorado espiritualmente a recobrarse y quizás curarse, o como también opina James Jennifer, que para emprender un viaje hacia la sabiduría se debe estar totalmente convencido. Damos a los demás parte de lo que rebosa en nuestro interior, no el vacío. Jan Lebeck dijo que la sabiduría de un pueblo resulta siempre imposible de traducir. Está la sabiduría de la estepa y la sabiduría de las orillas del mar, la sabiduría de la sabana y del bosque. Una es la sabiduría del pescador en las riberas del Nilo y otra las del campesino de Judea, que en los días de calor ve madurar sus racimos. En la medida en que capta las resonancias humanas del terruño, la sabiduría es un producto espontáneo, tan específico que no puede, propiamente hablando, ni exportarse ni importarse. Y lo mismo que la sabiduría egipcia, la primera sabiduría israelita tampoco fue una sabiduría prestada.
El texto bíblico dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría del rey. Él se refiere al versículo que está en Proverbios 11, versículo 14. Capítulo 11, versículo 14. Cuando faltaren las industrias caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Ruego a Dios que mi vasta experiencia sirva para que otros no cometan los mismos errores y que al terminar de leer este libro puedan agradecer por la advertencia. La principal inquietud es que el tema haya despertado en ti el deseo de buscar la sabiduría, de tal manera que puedas servir a Dios con gloria y honra, además del provecho propio, que seguramente tendrás. Aunque en este libro apelo a la sabiduría de Dios, pues Dios tiene la respuesta para todo. Él es el sabio con mayúsculas. Sinceramente, con amor en Cristo, Juan Obalto. Hermoso la introducción y el primer capítulo. Y yo, para finalizar, agregaría, ese tan conocido texto, ya que se trata de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, que podamos ser sabios, como dice él, no en nuestra opinión, sino ser sabios siempre, como él lo está ya de movida planteando, pues es un pastor, como lo presenté, siempre basado en la palabra de Dios y teniendo a Dios como guía. Dios quiera entonces que pueda ser también este libro que comenzamos a leer, aunque sea un granito de arena pequeño para nuestra edificación espiritual en nuestra vida, que podamos buscar ser sabios en las cosas del Señor, siempre buscando la voluntad de Dios y poniendo su palabra antes que todas las cosas como guía para todo lo que nosotros deseemos hacer. Que el Señor te bendiga. Amado Padre Celestial, una vez más llegamos a tu presencia a través de los méritos de la cruz de Cristo, del sacrificio de tu Hijo amado, que nos ha limpiado, nos ha librado de todo mal, de todo pecado, nos ha redimido para la eternidad. Gracias porque somos salvos, no por nosotros, por fe, por gracia, pero por los méritos de Jesús en esa cruz. Que podamos buscar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Gracias por que hay hermanos que han compartido y escrito sus experiencias y deseamos que este libro del hermano Bando pueda sernos de bendición y utilidad a todos para poder buscar la sabiduría que emana de lo alto, la sabiduría de Dios, que es la única que debemos buscar como hijos tuyos para poder estar en santidad y no para vanagloriarnos. Que todo sea para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por todo, perdona mis faltas. Encomendamos este día en tus manos, en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor entonces te bendiga.